Principios de la década del 80, Roger Waters había escrito una obra maestra de la historia de la música popular de la humanidad llamada The Wall, en castellano El Muro o La Pared. Entre otras cosas, planteaba que vivimos rodeados de muros que nosotros mismos erigimos, en sintonía con el concepto de Charly García en su obra Instituciones de la década anterior, en coincidencia con aquella idea de Charly García de rasguña las piedras, detrás de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Lo que Roger Waters planteaba es que hay que destruir los muros, y esos muros pueden ser la familia, el matrimonio, la educación, el concepto burgués de la vida. A veces la realidad imita a los artistas. A fines de la misma década del 80, uno de los oprobios de la historia de la humanidad fue derribado a martillazos por los ciudadanos de un país dividido en dos por un muro. Un día como hoy, en 1989, dice la historia, se caía el muro de Berlín. En realidad se caían muchas cosas juntas, pero el muro de Berlín en gran parte fue derribado a martillazos por ciudadanos alemanes cansados de una división originada a su vez en un conflicto político muy claro luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del Tercer Reich. Nos vamos a meter hoy en los matices de estas historias. Son muchas las historias en torno al muro de Berlín. Primero, informe en castellano de la BBC de Londres. ¿Por qué se construyó el muro de Berlín que empezó a caer un día como hoy? Fue una obra de ingeniería bélica única. Una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Pero estábamos tan mal del otro lado del muro, los que vivíamos en el este. Esto se pregunta un director de cine alemán
en una película llamada Goodbye Lenin, Adiós Lenin, estrenada en 2003. El director se llama Wolfgang Becker y lo que cuenta es una historia en una película extraordinaria que arranca en octubre de 1989, es decir, antes de la caída del muro. La madre del protagonista, el actor Daniel Brühl, el personaje se llama Alex, es una mujer que está orgullosísima de haber sido toda su vida comunista y ha dedicado su carrera completa en la existencia a ser una funcionaria de un estado en el que queda, pero bueno, en un incidente, en una manifestación, le pegan un palazo y queda en coma. Despierta 8 meses después y entonces el mundo ya no es el mundo, ha caído el muro, se ha disuelto el sueño del comunismo y del socialismo autónomos, y su hijo, en un gran tributo a amor por la madre, va a hacer lo posible y lo imposible para que no se entere de que está viviendo en una Alemania unificada, que ahora es capitalista. Goodbye Lenin tiene que ver con que las estatuas de Lenin de Alemania Oriental empiezan a ser derribadas y trasladadas y aparece la publicidad de la Coca-Cola. Y de esta forma convierte la vivienda familiar, una austera vivienda de las de Alemania Oriental, en un lugar anclado en el pasado. Hasta le inventa un noticiero de televisión en que todas las noticias son buenas, hasta que un día la madre se asoma a la ventana, puede mirar y ve el cartel de Coca-Cola, allí donde estuvo una estatua de Lenin. Y entonces no es que nada ha cambiado, todo ha cambiado. Pero la película, años después de la caída del muro, exactamente 14 años después de la caída del muro, se pregunta: ¿estamos tan bien ahora? ¿Han desaparecido los pobres de Alemania? ¿O el racismo contra los inmigrantes turcos? ¿La Alemania del futuro es de verdad la Alemania que nos prometían cuando derribaron el muro? Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma. ¿Vieron que sueña como una marcha peronista? Atrás. Eigentlich ist das kein Problem, aber Si no vieron Goodbye Lenin, se las recomiendo plenamente. alles, woran sie glaubt, hat sich ein paar Una Monate- gigantesca historia de amor, lo que puede hacer un hijo por una madre. Y una pregunta: cuando Occidente vendió Na, jetzt ist sie que venía un tiempo de justicia porque se caía ese muro y se disolvió la Unión Soviética y terminaron los regímenes de los países que eran como satélites y se cayó en buena parte la idea de un mundo dividido en dos grandes potencias hegemónicas. ¿De verdad que vino el bienestar para todos? Hat sich ja gar nichts verändert hier. Was soll sich auch schon verändert haben? Ich hab so einen Heißhunger auf Spreewaldgurken. ¿De verdad que éramos tan infelices cuando nos decían infelices? ¿Y de verdad somos tan felices ahora que todos podemos tomar Coca-Cola? Ich in die Fernseher gucken könnte. 3, 2, 1, Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Budapest. Wie ist das mit den 20 Mark? Hier ist die Arbeit. Para las llamadas ideas occidentales, las caídas del universo socialista estuvieron revestidas de un festejo. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex, Und wir lieben dich alle. was ist denn das? Saben que los primeros que advirtieron estos cambios después de el complejo final de la década del 80 fueron las grandes empresas del capitalismo. Florecieron los McDonald's en el mundo socialista. ¿Los convirtió eso en mejor alimentados a los habitantes del mundo socialista? ¿O fueron descubriendo de a pocos, lentamente, de uno en uno y luego como multitudes, que lo que decían que era el futuro no se parecía en nada al futuro de las ficciones? Unos meses después, en el viejo muro, Roger Waters pudo corporizar el sueño de que sonaran sus temas. Pero ya no fue Pink Floyd ni el mismo solista, sino un seleccionado de artistas del mundo completo que en Berlín, en 1990, interpretaban en un contexto completamente cambiado, convirtiendo en todo profético aquel repertorio. Entre otros grupos, el grupo de música dura alemana Scorpions, encargado de In the Flesh dentro de una mega producción. Claro, este concierto sí se transmitió en vivo y en directo al mundo completo. Canal 9 lo televisó en la Argentina.
La escenografía era única, la multitud escalofriante, la lista de artistas increíble. Y Estados Unidos y el mundo del capitalismo celebraba en conjunto la derrota del viejo enemigo. Chau comunismo, chau socialismo, chau Guerra Fría, chau un mundo equilibrado entre dos potencias. De aquí en adelante, el capitalismo diría, hemos vencido. Un poquito antes, un teórico de familia japonesa contratado por el Departamento de Estado, Francis Fukuyama, había postulado en un paper que dio la vuelta al mundo y se hizo famoso, el fin de la historia. Suponía que con este desbalance del mundo, con este triunfo de las ideas de la economía de mercado, habría un solo bloque en el planeta Tierra. Claro, ignoraba a China y a la India, donde viven hoy casi la mitad de los seres humanos del planeta, pero es parte de la ignorancia en común. China no cuenta. Y si preguntas van a decir, bueno, es un país de un régimen socialista guión capitalista. Y es cierto que es así hoy. Y es cierto que la India tiene una constitución socialista desde 1960, la liberación de Inglaterra, Gandhi, pero tal vez sea el país con mayor cantidad de pobres del mundo. Ahora, cuando uno se topa con estos datos, con todo lo que se dice hoy sobre Rusia, por ejemplo, y su interna compleja, ¿es porque hay un ejercicio de búsqueda de la verdad o hay una satanización de todo lo que viene de los países que hicieron revoluciones? Basta pensar el tema de las vacunas hoy con el coronavirus. O sea, se cayeron los muros, pero los prejuicios no. Y todos sabemos que hay otros muros simbólicos y prácticos. Y que los que viven en barrios privados reiteran aquella idea. Ponemos una pared, una seguridad, un conjunto de cosas que nos separen del resto, no queremos mezclarnos. Apocalipse Now en Berlín. Celebramos todos la caída del muro. Seguimos con el informe de la BBC en castellano. El momento de la caída, ¿qué provocó en el planeta la sucesión de hechos que culminaron en un día como hoy con el final del muro? En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar.
La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ella el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. El esplendor alemán de hoy, la relación con el pasado y las cosas rarísimas que ocurrieron. Mundial 1974 de fútbol. Alemania será campeón. ¿Pero qué Alemania? Alemania Occidental. ¿Pero qué? ¿Alemania Oriental también disputaba el Mundial? Sí, también disputaba el Mundial. Y no solo eso, jugaron entre sí. Alemania versus Alemania. El fútbol tiene mucho que ver con esto. La verdadera reunificación de Alemania ocurrió después del triunfo frente a Argentina en la final del Mundial 1990 en Italia. Aquel 1-0. Ese fue el día, el muro había caído el año anterior. El año anterior en noviembre, el Mundial se disputó en julio. 7 meses después, en que Alemania por fin sintió que el proceso de consolidación de una unidad tenía que ver con la épica del fútbol. Pero estamos en el Mundial que Alemania organizaba y que además terminó ganando en una fabulosa final contra el superpoderoso equipo de Holanda comandado por Johan Cruyff. Aquel día la Alemania Occidental, la de Franz Beckenbauer, la que ganaría el título, jugó el tercer partido de la primera fase frente a Alemania Oriental. Llegaba 1974 y con él un mundial. Alemania iba a ser el país organizador del mismo, y las dos fracciones iban a jugar independientes. La primera gran curiosidad llegaba en el sorteo. Los dos países compartirían grupo junto a Chile y Australia. En la primera fecha, los federales le ganarían 1-0 a Chile y los demócratas 2-0 a los australianos. En la segunda fecha, ambos países sentenciarían su clasificación, los federales ganándole 3-0 a Australia y los demócratas empatando a 1 con Chile. Llegaba la tercera fecha del grupo y las dos Alemanias se enfrentaban no solo por saber quién encabezaría el grupo, sino también por el honor, el prestigio, la dignidad. 11 hombres del este se veían las caras contra 11 hombres del oeste. Los de la Alemania Federal eran claros favoritos teniendo en sus filas a jugadores como Beckenbauer o Gerhard Müller. Pero los de la Alemania Democrática no se quedarían parados. Buscarían dar el batacazo futbolístico. Ya lo habían hecho en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, quedándose con la medalla de bronce. El juego se hacía muy entretenido para el público en general y de mucha ansiedad para los miles de alemanes que estaban en las gradas. Aquel partido estuvo inundado de un ambiente extraño. Los helicópteros revoloteaban sobre el estadio, perros buscando explosivos por todos lados, francotiradores, detectores de metales, y los hinchas tuvieron que pasar hasta 7 controles antes de llegar a su lugar para disfrutar el duelo. Los equipos se alinearon para cantar el himno y no solo sonó el tradicional alemán, también se escuchó el Resucitado de las Ruinas, himno de la Alemania comunista. Resucitado de las Ruinas, dice el relator de esto que ocurrió aquel día. ¿Saben qué pasó? Alemania Oriental ganó. Le ganó 1-0 Alemania Oriental a Alemania Occidental, pero eso es lo de menos. Alemania Occidental terminó triunfando en el Mundial. Un poquito más adelante, durante los años 90, en España, Luis Eduardo Aute, mirando aquel pasado en una hipercanción llamada La Belleza, planteaba si la caída del muro pone fin a las injusticias entre nosotros. Con la tarde, con Carlos Polimeni.